Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué bueno que estén ahí, atentos a Sinergia Informativa y a la información política y administrativa que es útil, que nos hace a nosotros, a usted, a mí, a nuestros familiares, amigos, vecinos, a nuestros seres queridos y a la sociedad en general, nos hace personas más informadas y más formadas en la medida en que nos comprometamos en querer este tipo de información que nos toca en todo sentido. En lo político nos toca y lo administrativo nos toca en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con la movilidad, con el deporte, enseguida se dan cuenta de ello, con absolutamente todo, y con la seguridad, tema que tocaremos el día de hoy. Pero empecemos con información. El jefe negociador del gobierno nacional con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, dijo que pensar en renegociar algunos puntos del acuerdo de paz sería un tremendo error. Cree que es necesario que frente al plebiscito se tomen decisiones, que negarse a tomar decisiones positivas frente al plebiscito sería devolver al país a una tremenda incertidumbre, a la frustración de alejarse de la paz estando a puertas de la terminación del conflicto. Dijo Humberto de la Calle Lombana que sería regresar al país al pasado. El diputado de Antioquia por el Partido Conservador, Juan Esteban Villegas, dijo que la deuda externa del departamento creció un 549% y que la deuda interna creció un 75%. Esta información la toma Juan Esteban Villegas de un informe que ha hecho la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público sobre el comportamiento de los departamentos en la vigencia 2015. Villegas afirma, con base en el informe del Ministerio de Hacienda, que es inadmisible aceptar como pretexto o como causa del incumplimiento durante el gobierno de Sergio Fajardo de la Ley 617 de 2000 el hecho de que no se hayan hecho las ventas necesarias en la fábrica de licores de Antioquia. Él dice que eso es una excusa, que es todo el contexto que precisamente ha presentado el Ministerio de Hacienda. Los partidos y movimientos políticos ya no podrán tener consultas este año. Esto lo ha ratificado el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Alexander Vega, pues los partidos y movimientos debieron haber manifestado hasta el 1 de agosto su intención de hacer las consultas internas, que son muy importantes porque democratizan la participación de todos los que hacen parte de los movimientos y partidos en las decisiones de tales partidos. Las consultas internas este año se iban a realizar el próximo 25 de septiembre. Y a propósito de la muy buena participación de los colombianos en los Juegos Olímpicos, los congresistas han planteado que es necesario crear el Ministerio del Deporte. Dicen que es necesario darle al deporte toda la fuerza necesaria para que siga creciendo en un nivel competitivo. Pero además, fundamental que el deporte y la recreación se vuelvan importantes en este país para la salud física, mental y emocional de los colombianos. Esta sinergia informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados, y para nuestro invitado de hoy. Él es Luis Fernando Quijano, es el presidente de Corpades. Bienvenido, Luis Fernando Quijano, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación y nuevamente esperando que sirva a lo que vamos a hablar como un aporte a la paz de Colombia, la paz urbana y a la paz rural. Con absoluta seguridad, y más que nuestros oyentes televidentes, inteligentes, interesantes y calificados, pues están muy atentos a este tipo de información porque sirve, con seguridad que sí. Corpades es Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. Por eso Luis Fernando Quijano ha estado tan dedicado a los temas que tienen que ver con seguridad. Esa es la esencia del trabajo que ustedes hacen, pero obviamente en ese contexto de la paz. La paz que no es solamente lo que acontecerá, si se logra en La Habana cuando se firme el acuerdo final y cuando, si se da, los colombianos refrenden con el sí en el plebiscito ese acuerdo final, sino que la paz se está viviendo, o mejor dicho, se está exigiendo en cada uno de los colombianos a toda hora. Yo vengo de
de Ituango. Tuve Sí. el fin de semana en Ituango y una de las zonas donde el conflicto ha dado duro aquí en Antioquia. Sí. La guerra ha pasado duramente por sus calles y sus veredas, por el casco urbano y demás. Y hoy se siente un aire mayor de tranquilidad. Qué bien. Sí. Allá está, allá donde queda la vereda La Granja. La vereda Santa Lucía, donde va a estar sí, también La está. Granja, que Sí, la sí, recordamos, lamentablemente hace parte de nuestra historia, porque una de las más grandes masacres cometidas por grupos paramilitares fue allá. Y luego las FARC se tomaron durante muchísimo tiempo la autoridad en este lugar, y en este proceso que se está llevando a cabo salieron de La Granja, y por primera vez después de mucho tiempo pudo llegar el Estado allá a través de la Gobernación de Antioquia, el Ejército y la Policía, y se asustaron demasiado, dijo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, cuando vieron la institucionalidad nuevamente en este corregimiento, en esta vereda de Ituango. Cuando estamos allá nos damos cuenta primero que hay un clima de tranquilidad, incluso la policía y los habitantes tienen dudas, preguntas, Sí. pero hay un aire de tranquilidad. O sea, la paz está entrando a la región. Sí. Pero hay algo de lo que tú decías, cuando salen las FARC, después de ejercer de todo, ¿Su autoridad? reemplazaron el Estado, Sí, sí, claro. ejercer la autoridad, ahora se están presentando muchos problemas por riñas e intolerancia y demás. Claro. Ahora ya están surgiendo nuevas problemáticas porque salen las FARC, pero el Estado no está haciendo la presencia debida en los Exacto. territorios. Por eso fue que Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, pidió la presencia, se lo dijo a Juan Manuel Santos, presidente de la República, la presencia del Estado allí, porque ninguna gracia, y eso ocurre realmente, eso no es ningún invento, eso no es genialidad de Luis Pérez, ni de nadie, ni de Luis Fernando Quijano. Cuando el Estado no existe, cuando hay vacío, ausencia de Estado, otros grupos al margen de la ley toman ese espacio, ellos son la autoridad. Y como salen las FARC de allí, debe regresar el Estado, porque si no, termina otra vez la convivencia que tiene que ver. Es que muchos de los muertos aquí en Antioquia y en Medellín específicamente, nos lo dijo Federico Gutiérrez hace algunos días, alcalde de Medellín, que la mayoría de los muertos aquí ni siquiera era por el conflicto entre los grupos armados, era por problemas de convivencia, así de sencillo. Pero ahorita hablamos más de este y otros temas con Luis Fernando Quijano, quien es el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo, Corpades. Unos mensajes, ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha estado muy metido con el tema de la paz, está comprometidísimo y exigiéndole al presidente de la República protocolos para que las 8 zonas veredales transitorias de normalización, o zonas de concentración y un campamento que le correspondieron de los 23 a Antioquia, 23 zonas de concentración y 8 campamentos, 4 son para Antioquia y un campamento. Exigiendo presencia del Estado y exigiendo que los protocolos realmente permitan que la materialización de la paz después con el posconflicto, cuando se firme el acuerdo, sea una realidad. Lo que no hemos escuchado de Federico Gutiérrez, a sabiendas de que muchos desmovilizados van a terminar aquí en Medellín. Bueno, uno ve un gobernador proactivo, hablando de paz, haciendo reparos, Sí. cuestionamientos, pero metido de lleno en el tema de paz. Vuelvo y lo repito, se siente un alcalde muy silencioso, el Federico Gutiérrez, muy silencioso con el tema de la paz. Habla del desmonte de la criminalidad, habla de seguridad, pero debería hablar de La Habana, debería hablar de lo que va a pasar con los acuerdos de paz, debería hablar de paz urbana y de paz rural, debería meterse de lleno, porque lo que no puede pasar es el silencio. Sí. Los silencios se prestan para muchas cosas, se prestan para malas interpretaciones. Claro. Y yo le digo al señor alcalde de la ciudad de Medellín, lidere una propuesta metropolitana de paz urbana y enlácela con el tema de paz rural, porque en últimas la paz nos tiene que cobijar a todos, Claro, Roger. sí, no es señor. un asunto solo para el campo, es un asunto para todo el país. Bueno, y vamos a tocar un aspecto muy concreto que tiene que ver con la paz también. Es que muchas veces nosotros no integramos todo lo que acontece en nuestro país y creemos que la paz ocurre en La Habana no más.
Vamos a hablar del tema, que aquí lo hemos mencionado en varias oportunidades, el tema del hacinamiento en las cárceles de Colombia, que tiene que ver con la paz, con la falta de respeto a los derechos fundamentales de los presos de Colombia, lo que vulnera su dignidad, que hace parte de un llamado, de un principio de nuestro Estado Social de Derecho, de nuestra Constitución. Existe un señor que se llama Orlando Julio Lacombe, él es el coordinador de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, y está proponiendo para lograr que las cárceles no sean lo que son hoy. ¿Qué es lo que él dice que son las cárceles hoy? ¿Qué es el sistema penitenciario nuestro hoy? Criminal y obsoleto. Criminal y obsoleto. Está proponiendo varias ideas para que se logre el deshacinamiento de las cárceles. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los delitos de pobreza, que en nuestro sistema penal acusatorio se tenga en cuenta el delito de pobreza. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero es que tuve la oportunidad de hacer la entrevista a Orlando Julio Lacombe, como tú lo dices, coordinador de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, y me encontré con eso, sí, una sorpresa, hablar de delito de pobreza, y es de la gente que por razones de pobreza ha tenido que cometer algún delito. Sí. Esa gente, la propuesta es no deberían estar en las cárceles. La situación de hambre de sus hijos, por ejemplo, los lleva a cometer. Sí, claro, que pensemos. Estuve viendo una película ayer sobre la depresión en los Estados Unidos y mirábamos eso como una ficción, algo que ocurrió en la historia, pero eso pasa toda hora en nuestras comunas y pensábamos en eso. ¿Cómo aguanta un padre de familia que sus hijos estén muriéndose de hambre? Es imposible. ¿Qué tiene que hacer? Robar. No estoy haciendo apología de ese delito. No estamos justificando. Pero no lo estamos justificando. Pero uno piensa, ¿qué más hace un padre de familia sin empleo? Una situación bastante extrema de pobreza y sus hijos muriéndose de hambre o enfermos. En el caso concreto del Valle de Aburrá, cárceles hacinadas, sí, ya no pueden recibir más personas. Muchas de las personas que están ahí están por delito de pobreza. Sí. La pregunta es, ¿será que tenemos una ciudad que no tiene desigualdad? Recuerden que Medellín es una de las ciudades más desiguales del mundo, sí, con más alta desigualdad. O sea, existe ese delito de pobreza. Y escuchamos una propuesta, y es en el sentido de que en los acuerdos de paz de La Habana, sí, FARC, Ejército del Pueblo, Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, que representa al Estado colombiano, se pudiera dar la amnistía general en Colombia al delito de pobreza, a la gente que está por delito de pobreza. O sea, los miles de presos hoy en las 130 cárceles que hay y que tiene un hacinamiento aproximado del 50%. Podría ser más alto. Podría ser más. Mucho más Aquí, alto. por ejemplo, en Bellavista se habla de un hacinamiento del 300%, no más en, sí, en Bellavista. Lo que pasa es que la media va como al 50, al 60%. Entonces, miles de personas que están ahí hoy presas por haber cometido un delito de pobreza podrían salir. Esa es la propuesta. Es que si las FARC fueran avesadas y el gobierno también, en un país donde se está polarizando si queremos la paz o no queremos la paz, se le debería dar incentivos, sí, de este tipo a la sociedad colombiana. Uno, vamos a la amnistía general, al tema de los presos sociales, pero hay otro. ¿Por qué no condonar las deudas del pueblo colombiano? Ajá. ¿Por qué no llevar al pueblo colombiano a que sienta y vibre y viva la paz? Sí. ¿Qué tal decirles que además de la paz que se está firmando en La Habana, vamos a seguir con el tema del Ejército de Liberación Nacional, vamos a terminar el tema con el Ejército Popular de Liberación, pero vamos a hacer la paz urbana, vamos a llevar a la oficina, a las autodefensas gaitanistas y sus bandas las vamos a llevar a un proceso de diálogo, de sometimiento, de negociación y sometimiento a la justicia? ¿Por qué no dar la posibilidad de que la gente sienta la paz? Le pregunto, si el sistema financiero le diera un regalo al país y dijera que ya va a sacar de la lista roja a los pobres, sí, y va a empezar a prestarles también, ¿con quién estaría compitiendo? Con el pagadiario, con los criminales. Ajá. Pero eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuáles son las propuestas realmente que están haciendo? En el tema del Nelson Mandela. Pero entonces, antes de que siga ya, sí, suena demasiado revolucionario. Voluntad política se llama. Sí, no, pero la voluntad política existe y de hecho están trabajando. Y no solamente para aquellos que están en contra
del proceso de paz con las FARC porque dicen que con eso no logra la paz, pero es que es el paso para que, usted lo dice, para que venga el proceso con el ELN, con el EPL, con otros reductos guerrilleros y con las bandas criminales. Sí, y llegar algún día, más temprano que tarde si queremos, a que haya una verdadera paz en nuestro país, aunque seguirá habiendo delincuencia. Pero no habrá verdadera paz si no hay justicia social, si no hay equidad, si no se le permite al pueblo colombiano, en esta desigualdad tan grande que tenemos, lograr, saborear de manera práctica lo que se logra en la paz. Y uno de esos aspectos es el de que, por ejemplo, uno de los sectores, el sistema financiero, condone deudas. Pero ahí donde digo, voluntad política por el otro lado, pero voluntad privada hay. Eso es un sueño. Eso sí que es una utopía, mejor dicho, es una quimera. Sueño, utopía, quimera. La utopía es posible realizarse, la quimera, dice uno, irrealizable. Bueno, qué pena, soné lo más pesimista, pero es que no me lo imagino. Es que, Roger, un sistema financiero que se gana 8, 9 o 10 billones de pesos al año en utilidades debería bajarse de ese lugar donde se equipara a los criminales. O sea, el sistema financiero debería aportarle duramente a la paz. El tema de condonar la deuda. Sí. Pero ¿qué tal decirle al Estado colombiano que condone las deudas, por ejemplo, de los desconectados? O sea, la paz sí la podíamos sentir. Y esa sí podría ser muy posible porque, por ejemplo, EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarias pública. EPM se supone que es de los medellineses y de los antioqueños, por poner el ejemplo de la empresa de servicios públicos que nos toca, pero también es muy difícil por ese lado. Ahí sí se necesita voluntad política. Déjeme, interesantísimo lo que ha dicho Luis Fernando Quijano. Muy a propósito, pues, de esa entrevista que le hizo a Orlando Julio Lacombe, quien es el coordinador de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz. Pensar en los delitos, condonar todos los delitos de hambre. Alguna vez ocurrió aquí, yo recuerdo que antes había un atenuante en el Código Penal colombiano. El atenuante era que el juez podía tranquilamente no imputar cargos, ¿sí?, exonerar a ese delincuente, entre comillas, porque el delito que cometió fue por el hambre de sus hijos. ¿Será que es posible? Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes esta frase, para que la analicemos al regreso con Luis Fernando Quijano. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Estamos a Sinergia Informativa. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, ¿qué le suscita? Primero me deja con varias dudas, pero cojamos este camino a ver si el político pudiera predecir lo de mañana, un mes y lo que va a pasar en un año. Digamos que mañana va a ver cómo va el acuerdo de paz de La Habana. Sí. Va a imaginar o va a predecir qué va a pasar con la firma, qué va a pasar con el posacuerdo y la liidad por conflicto. Y si eso no ocurre, explicar por qué, sí, ¿cierto? Y yo diría que pues de pronto porque no realizó bien su tarea, ajá, porque no fue un verdadero político y porque simplemente se dedicó a predecir, pero no a hacer para... Exactamente, porque una cosa es, esa es una buena interpretación, pero ustedes te interpretan también, de eso se trata, que ustedes también lo imaginen. Emergencia carcelaria, hacinamiento en el país gravísimo. Viene el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y decreta la emergencia carcelaria. Y con eso se supone que se va a solucionar el problema. Pero si no hay acciones reales, como por ejemplo lo que estamos tratando en el día de hoy, digamos, con el apoyo, en corresponsabilidad, con propuestas de particulares como la de ustedes o como la de la Corporación Nelson Mandela, como la de la Personería de Medellín, que estos días estuvo haciendo visitas en las cárceles de acá y dijo, no, esto hay que meterle la mano, pues, pero de verdad, porque la Corte Constitucional ya no quiere que haya más violación de los derechos fundamentales de los internos en materia de salud, en materia de las libertades que se deben dar. Por ejemplo, imagínense ustedes,
por falta de brasiletes electrónicos, no les han podido entregar aquí en Bellavista la libertad domiciliaria a 22 presos y están desde marzo esperándola. Pues eso es una falta de voluntad. Entonces, si no pasan las cosas es porque es el mismo político el que no ha querido que pasen. Además porque si se siguen construyendo cárceles, obviamente otros van a ganar mucha plata a través de la coima, el serrucho, Claro. lo tuyo y lo mío. Se vuelve un negocio. Se vuelve un gran negocio. Si uno no pensara en el sistema penal, el sistema penitenciario colombiano, solamente en cárceles, si lo llevara a algo alternativo, obviamente estaríamos en otra discusión Sí. y estaríamos resolviendo los problemas de fondo. Sí. Yo pensaría que hay que construir un nuevo concepto de cárcel, que no tiene que ser de muro. En eso Nelson Mandela también, la Corporación Nelson Mandela también lo viene pensando. Y vuelvo y lo repito, ¿por qué no hacer la gran amnistía en Colombia? Nosotros junto a Mandela, a la Corporación Nelson Mandela, Orlando Julio Lacombe con nosotros, estamos buscando eso. O sea, ¿por qué no hacer algo grande por el país? El país se lo merece. Claro. Y algo que realmente toque en la práctica, de manera pragmática a los colombianos. Mucho del problema que se está suscitando hoy en día a propósito de esa oposición que es política, se ha vuelto política, sobre si votar sí o no al plebiscito, mucho de ello, pues digamos, tiene esencia política, pero no está yendo a lo práctico. La gente sí está pensando en lo que realmente le significa la paz. La gente sí está pensando en lo que es vivir en un país en guerra o vivir en paz. Es porque tal vez no les hemos hecho llegar a la gente la conciencia de lo pragmático que será firmar la paz y de ir a firmar por el sí, a votar por el sí. ¿No cree usted? Es que la gente, si le dijéramos que votar por el sí significa desarrollo, significa justicia social, significa no más guerra, significa no más reclutamiento de jóvenes para ir a la guerra en cualquiera de los bandos, en cualquiera de los grupos. Si le significa que vamos a llevar un país al verdadero desarrollo, pues obviamente la gente votará sí. Pero si le decimos a la gente que es que el presidente es castrochavista, que el presidente nos va a llevar a las filas del hambre y de todo eso, como en Venezuela dicen ellos, la pregunta mía es, ¿el presidente a quién representa? Sí. El presidente representa a los que gobiernan el país, no precisamente al castrochavismo. Ahora yo me pregunto si nuestros televidentes, que son inteligentes, inteligentes y calificados, tienen los suficientes elementos de juicio para tomar decisiones que no sean las desviadas desde el punto de vista político. Porque lo que hace el uribismo precisamente es desviar, y esto ya es una opinión mía, porque como yo estoy de verdad de acuerdo con el proceso de paz, con el acuerdo final y con la refrendación, pues lo tengo que decir abiertamente porque ese sí siento que es un compromiso ya personal, me he salido ya del periodista que informa, ahora estoy opinando. Lamentablemente siento que la oposición política, la del uribismo versus el santismo, están desviando la atención y están desinformando a la gente. Por ello yo espero que los inteligentes, integrantes y calificados televidentes que son ustedes realmente vayan más allá y vean qué realmente les sirve. Pero sí, eso sí, el presidente Santos también tiene que ser muy claro y demostrarle al pueblo qué realmente le sirve de un acuerdo de paz. Cómo realmente le va a solucionar y a satisfacer su calidad de vida. No, el presidente tiene que dejar de ser jugador de póker, porque no le puede olvidar que es presidente de la República. El país necesita una verdadera pedagogía de paz democrática que le llegue a a lo rural y a lo urbano. Y segundo, necesita hechos concretos. Y los hechos concretos, o sea, la paz se construye en el territorio, se construye con hechos concretos y no con demagogia. El presidente está cometiendo errores. Ese es el problema también, por eso aquí hay que darle a unos y a otros. La pregunta, ¿cuánto va a costar la materialización del acuerdo final de paz en La Habana con el posconflicto? Dicen que entre pues, acuerdo y todos los 10 o 15 años que demore todo, pueden ser unos 300 billones de pesos. 300 billones de Eso pesos. entendí la primera cifra, habrá que esperar que hagan los ajustes. Lo claro es que ojalá que eso sea para cerrar la brecha entre ricos y pobres. Claro. Ojalá que eso sea para sacar al país de la pobreza y de la miseria. O sea, ojalá que eso sea para lograr lo que llevó finalmente a la conformación de grupos de izquierda en este país que pretendieron tomarse el poder por las armas. La obtención de la justicia social en este país, que para eso fue que supuestamente se tomaron las armas los grupos de izquierda hasta que se fueron degenerando en otro tipo de grupos armados.
Si se logra la justicia social verdadera, no solamente con las FARC, sino con otros procesos como el ELN, como el EPL, como otros reductos guerrilleros y con las bandas criminales que son el residuo de las conversaciones que se tuvieron durante el gobierno de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, pues entonces sí será una paz duradera. Y eso se supone que se va a lograr con el posconflicto. Eso se supone y a eso le estamos apostando. Lo más importante es votemos por el sí, luchemos por la paz, por la justicia social y recordemos que la paz rural, la paz urbana nos puede dar la paz total y el posconflicto nos debe cobijar a todos. Luis Fernando Quijano es el presidente de la Corporación de Paz y para la Paz y el Desarrollo Corpades. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias a ustedes y recordarle al país que este es el año de la paz. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa. Y les recuerdo, la franja informativa empieza a la 1 de la tarde aquí en Cosmovisión con Sinergia Informativa. Regresa a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma tan especial de presentar las noticias en Cosmovisión Noticias. Y luego 8:30 nos cogió la noche. Terminemos con esta invitación de siempre. En nuestro aniversario Comodísimos lo invitamos a disfrutar de las grandes ofertas que tenemos para ustedes entre el 5 y el 21 de agosto en nuestras salas de venta y en las tiendas online. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos, 40 años. Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.